Ya, a ver, bien muchachos, retomando por favor la clase. A ver, con respecto a la asistencia, por favor, Aliaga. Presente, profe. Perfecto. Aponte. Ya, ya, perfecto. Aponte, me comunicaron que había tenido un problema. A ver, Bobis. Perfecto. Breña, también. Presente, profesor. Camavilca. Presente, profesor. Ya, perfecto. Cubas. Perfecto. Cueva. También me indicaron el Cueva tenía un problema. Bien, a ver, Flores. ¿Está? Presente, profesor, presente. Ok. Lázaro. Presente, También. profesor. Martínez. Martínez está. Así es, perfecto. Isaí Abril está. Núñez. Núñez. Perfecto. Panduro. Pumajulca. Presente, profesor. Perfecto. Rado. Rosado. Rosado. ¿No está? Sánchez. Ya, perfecto. Santiago. Ajá. Timoteo. Presente. Profesor. Perfecto. Yanavirka. ¿Dónde está Yanavirka? A ver, no lo vemos a Yanavirka. Yanavirka. Ahí está Yanavirka. Muy bien. Ok. Bien. Ya, terminado con ello. Sí, terminado con ello. Entonces vamos a entrar al Canva, por favor, semana 4. Ahí van a descargar el archivo que dice VI clientes.vi-clientes. Ya, acá tenemos. Van a descargar el primer archivo. A ver, con respecto a la semana 4, por favor, van a descargar el archivo que dice VI-clientes. Ya, el archivo VI clientes XLSX. Ya, VI-clientes XLS. Descarguen ese archivo, por favor. Ya, muy bien. Perfecto. Este es el archivo que tenemos ahí. Tenemos una lista de clientes. Ya, tenemos ahí una lista de clientes. Código del cliente, la ubicación geográfica, el nombre, apellido, género, correo electrónico, ingreso anual, total de hijos, número de hijos, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tenemos una serie de datos. N clientes. Ya, muy bien. Entonces, en base a esto, en base a este cuadro, quiero crear mi tabla de distribución de frecuencia. ¿Ya? Considerando una primera variable.
Veamos por acá. Ya, considerando, a ver, vamos a considerar esta variable. Vamos a considerar la variable ingreso anual. Ya, ingreso anual, a ver, podría ser, pongamos, otra variable más pequeña, más corta, como para el primer ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a considerar esta variable. A ver, veamos, por ejemplo, aquí, veamos la variable total hijos. Ya, a ver, veamos la variable total hijos. Así, a simple vista, el valor menor es 1 y el valor máximo, si no me equivoco, a simple vista, es el número 5. El valor menor 1 y el valor máximo 5. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Pero también hay datos donde me indica que en esa variable tengo 2. Bueno, el valor menor es 0, por lo que veo, 0. El valor máximo 5, pero también hay el valor de 1, 2. ¿Qué quiere decir? En esa única en esta variable total hijos, tenemos pues el número de hijos que representa a cada cliente. El primer cliente tiene un hijo, segundo cliente un hijo, tercer cliente 4 hijos, en fin. El valor menor es 0, el valor máximo, si no me equivoco, es 5. Ya, muy bien. Entonces son valores relativamente cortos, de 0 a 5. Ya, entonces vamos a trabajar bajo la primera modalidad. Ya, veamos, a ver, elaboremos un primer archivo. A ver, estamos compartiendo un momento. Ya, a ver ahí. Ya tenemos acá el proyecto semana 4. Ya, ahora en ese proyecto vamos a crear el primer archivo. Ejemplo 1. Ya, ejemplo 1. Ya. Para que resulte más cómodo, en este proyecto he copiado el archivo que hace rato se ha visualizado. El archivo de clientes XLS. Ahí está, lo mismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Bien, por lo tanto, ahora hagamos lo siguiente. Vamos a trabajar elaborando una tabla de distribución de frecuencia considerando la primera forma. ¿Y qué variable voy a estudiar? La variable que voy a estudiar va a ser la variable total hijos. ¿Ya? Va a ser la variable total hijos. Y esa variable tiene el valor de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Son valores bastante cortos. Entonces, trabajemos bajo la primera modalidad. Ya, primero, sabemos, si yo quiero manejar un archivo de Excel, ¿qué librería se debe de importar? A ver, Timoteo. Pandas, profe. ¿Importa? Pandas. Ya, perfecto. Pandas obviamente. Numbi, profe, Numbi. ¿No? Pero, quiero Numbi. manejar aquí un archivo de Excel. El XRL. Así es, muy bien, Sabrina. Un momento, vamos a cambiar acá. No, la negra. Está inspirada ella, nada que hacer, ¿no? Sabrina, estamos hablando de Sabrina, pues. ¿No? Y casi la perdemos porque se iba a quedar en Arequipa, ¿no? Bien, sigamos, muchachos. A ver, import XLRD. Obviamente sabemos para manejar archivos de Excel. ¿Está bien? Ya tenemos conocimiento de él.
obviamente vamos a hacer cálculos, vamos a usar funciones de pandas. ¿Está bien? Acá también lo importamos. Ya, perfecto. Ahora, por ejemplo, para este primer cuadro, ¿ya? Al menos para este primer cuadro basta con estas dos librerías. Ya, muy bien. Entonces, para leer el archivo de Excel, usamos el alias pd. Bueno, mientras va cargando, read Excel, ¿no? Y acá vamos a colocar el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Sabemos que todo archivo podría tener diversas hojas. Entonces, vamos a poner acá el nombre de la hoja. Muy bien. Ahí estamos leyendo la primera hoja de ese archivo. Y todo ello, por ejemplo, se va a guardar en una variable data. Ya, toda esa información lo voy a guardar en una variable data. Ya, supongamos que quisiéramos hacer un cálculo así bastante sencillo, ¿eh? Antes de trabajarlo con un data frame y todo ello. Ya, muy bien. Ahora, fíjate acá, lo que yo necesito es leer la variable total hijos. Total hijos. Ya, rosado de morado, rosita entrando. A ver, total hijos. Y tenemos el valor entre 0 y 5. Ya, entonces, ¿de qué manera se va a trabajar acá? Así de manera estática por aquí, por este punto. Ya, muy bien. Entonces, a ver, si nosotros básicamente vamos recordando un poco, ¿para qué sirve esta librería, muchachos? A ver, preguntemos a ver, ¿qué estamos por acá? A ver, Breña, ¿para qué servía esa librería, Breña? Línea 3. No sé, no lo escucho, doctor. A ver, estamos codificando, ¿cierto? ¿Ves mi código? Claro. Ya, perfecto. ¿Para qué Bien. sirve la línea 3? ¿Para qué estoy importando esa librería, Breña? Para saber los estadísticos, no empieza. Sí, para centrales. Así es, ¿no? Una función, una librería especializada para nuestros cálculos, ¿no? Estadísticos. Ya. Ahora mira, a esta librería se le está asignando un alias. Ya, pero ahora en base a él voy a trabajar con un arreglo. Mira acá. nt. Punto. Vas a usar acá, lo que pasa es que todavía no me sale en la lista porque aún está instalada. Ya. Por ejemplo, a ver, mientras lo voy tipeando, acá, por ejemplo, ustedes, eh, a ver, por ejemplo, cuando tú aplicas un for, esto básicamente es como un for. Cuando aplicas un bucle. Cuando aplicas un bucle a nivel de Python, ¿está bien? Le dices que el contador empiece un número hasta un determinado punto y el último argumento es el incremento, ¿verdad? Cuando manejas un bucle, primero el contador, inicializas un número, luego límite, la condición y luego el incremento. Algo así es lo que voy a trabajar con esta función que me va a permitir declarar el número inicial, ya, el número inicial, el número final, o sea, mejor dicho, el valor mínimo
el valor, mira acá, voy a poner 0, el valor máximo y el incremento. ¿Por qué estoy considerando 0? Porque según lo que estoy leyendo con respecto a la variable total de hijos, con respecto a la variable total de hijos, el número más bajo es 0, el número máximo es 5, y acá voy a considerar el incremento. ¿Ya? El incremento. Todo ello, por ejemplo, lo voy a guardar en una variable. Por ejemplo, rango. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, fíjate acá. Aún no estoy manejando ninguna fórmula. Solamente le digo, ya, el número más bajo, el número más alto y acá el incremento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo decirle que estos valores, 0 a 5, el incremento de 1 a 1, cómo decirle que esos valores representan a una de esas variables de ese archivo de Excel? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vas a usar el alias TD. ¿Está bien? Y ahora, precisamente, acá vas a usar la función cut. ¿Qué es lo que hace esa función? Me va a permitir cortar los datos en un determinado rango. O sea, te va a permitir cortar los datos en un determinado rango. ¿Ya? Y para ello, abro paréntesis, llamas a la variable data. Es decir, acá yo tengo la variable data que me está representando a todas las columnas de ese archivo de Excel. ¿Y cómo decirle que ese conjunto de valores que he definido de 0 a 5, donde el incremento es de 1 a 1, cómo decirle que esa lista de valores representa a una variable, por ejemplo, al total hijos de ese archivo de Excel? Entonces, para ello, lo que yo debo de hacer es cortar los datos, identificar de ese conjunto de datos, identificar a una sola variable. Dime, ¿alguien que lo consultó? Disculpe, en el tema del mínimo del número de hijos, ¿por qué puso 0? ¿Debería ser 1? ¿No debería ser 1? Precisamente justo quería hacer esa observación, pero por ahora estoy considerando 0. ¿Por qué? Precisamente cuando voy a ejecutar y mostrar el resultado, quería dar a conocer qué es lo que debo de cambiar. Pero por ahora estoy considerando 0. ¿Por qué? Porque voy a evaluar la variable total hijos. Y en esa variable total hijos, el valor más bajo, mira, no sé si por ahí lo podemos ver, el valor más bajo es 0. ¿Logran ver? El valor más alto es 5. Es por esa razón. Pero sin embargo, eso así lo estoy considerando. Pero cuando precisamente genere mi tabla de frecuencia, tú vas a verificar qué cambio debo de hacer. ¿Ya? Inicial. A ver, entonces, como comentaba, ¿no? Perfecto. Acá tengo el valor más bajo, el valor más alto, el incremento. Pero ¿cómo decirle que ese conjunto de valores representa una variable? A ver, dime. A ver, ¿alguien quería preguntar? A ver, ¿alguien quería preguntar? Ya está. Parece que cerrado estaba jugando. Ya está, listo. Arreglado. Un poco inquieto, raro, ¿no? Ya. A ver, veamos, sigamos. A ver, vas a llamar en este caso a la variable data. Y ahora, entre corchete, y ahí vas a colocar el nombre del campo.
¿Está bien? Vas a llamar al nombre del campo. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí lo que estás haciendo es cortar, identificar. O sea, estamos cortando los datos, estamos filtrándola, mejor dicho. Donde estoy identificando de ese conjunto de datos que lo tenemos en la variable data, solamente leer la variable total hijos. ¿De acuerdo? Estamos. Ya, pero hay que decirle, ya, perfecto, ahí voy a filtrar. Voy a hacer una búsqueda en este campo. ¿Está bien? Estoy filtrando de ese conjunto de datos, solamente filtro por este campo. Pero, ¿cuáles son los valores de ese campo? Entonces, precisamente acá le vas a decir coma, y acá le vas a indicar, a través de la propiedad rango, le vas a indicar los valores que forman parte de esta variable. Es decir, rango. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí estamos cortando los datos. ¿Está bien? Estamos filtrándola de tal manera que identificamos a un campo en particular de esa lista de datos. Y obviamente para poder indicarle la lista de datos que corresponde a esa variable, o el filtro, se podría decir, llamo a la variable rango. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y todo ello lo vamos a guardar en una variable. Por ejemplo, acá le digo frecuencia. ¿De acuerdo? Estamos. Frecuencia. Ya. Ahora, el siguiente paso es precisamente generar la tabla de frecuencia. Armar la tabla de frecuencia. Para ello voy a usar el alias pd punto, y acá hay una propiedad que dice value count. Es una función que precisamente te va a permitir armar la tabla de frecuencia. ¿Está bien? Es la que te va a permitir hacer un recuento de las frecuencias. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Lo que tenemos en la variable frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, es a través de esta función value count que te va a permitir armar la tabla de frecuencia en función de lo que tenemos en la variable frecuencia. Bien, arroja un conjunto de valores, por lo tanto lo vamos a guardar en una variable. Supongamos yo la llamo tabla. ¿De acuerdo? Y por último, simplemente nos encargamos de imprimir la variable tabla. ¿Ya? Simplemente. Ojo, esa es la primera modalidad. Por lo tanto, bajo esta primera modalidad es la forma más sencilla. ¿Ya? La forma más sencilla. Perfecto. A ver hasta ahí. Veamos. Mira aquí. Teniendo la librería que se encarga de manejar archivos de Excel, importamos Panda, NumPy, abrimos el archivo de Excel identificando una hoja, creamos un arreglo donde identifica el valor mínimo, el valor máximo y el incremento. Lo guardamos en una variable rango. Esta es la línea simple, como se da un bucle. Acá estamos cortando los datos. Estoy filtrando, identificando una variable de esa lista de datos. En función de lo que tome la variable rango. Y luego, lo que estoy haciendo es armar la tabla de frecuencias a través de la función value count. ¿Está bien? Llamamos a la variable frecuencia, como retorna un conjunto de valores, lo guardamos en una variable, imprimimos en. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora ejecutemos. Analicemos ese cuadro, por favor. Analicemos este cuadro, este resultado. A ver, va ejecutándose, un momento.
Paciencia, Cuba, por favor. Mi mente está un poquito lenta nomás, casi no nos damos cuenta, ¿no? Ajá, ahí está. Miren, muchachos. Así a grosso modo, ¿qué puedo entender? Mira acá. Esta columna que estoy imprimiendo, ¿a qué representará, muchachos? A ver, esta columna. El número de A ver, la frecuencia de ese rango. así es. La primera columna, mira acá. ¿Todo esto qué sería? El rango, ¿no? Con respecto a la variable total hijo, ¿no? Pero el resultado, acá lo que está imprimiendo, ¿qué es? Es la primera columna que calculamos, que explicamos en el PPT, es S sub I, minúscula, que era, así es, Timoteo, S sub I, y eso representaba a la frecuencia acumulada. ¿Y qué indicaba la frecuencia acumulada? Número de datos repetitivos. El número de veces que se repite un dato. Así es. ¿De acuerdo? El número de veces que se repite un dato. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, así es. Por ejemplo, acá hacen algunas observaciones. Eso es lo que precisamente íbamos a comentar, ¿no? Dice, pero no faltaría 4 o 5. Así es, como dice Yanavil, ¿sabes? Yanavil que está atento, ¿ah? ¿Está bien? Entonces, ¿a qué se debe, no? Es que acá debemos de hacer algún cambio. A ver, recordando un poco, cuando tú aplicas un bucle en Python de 1 a 4, así, ¿cuántas veces se repite? 3, ajá. 3 veces, muy bien aliada, claro, 3 veces. Así es. Entonces, si yo considero, por ejemplo, precisamente si yo considero acá, por ejemplo, 5, ¿qué me va a indicar? Que va a llegar solamente hasta 4 nada más. ¿Está o no? Hasta 4. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Considerar un número más. ¿De acuerdo? Estamos. ¿De acuerdo? Un número más. Pero no solamente eso se aplica acá a nivel de esa función, no solamente se aplica con el máximo valor, también tengo que considerar con el valor mínimo. Es decir, yo sé que en la data empieza en 0, pero a nivel, como lo estoy tratando como un arreglo, tiene que estar acá en un valor menor, o sea, -1. Ahí recién nosotros podemos ejecutar y comprobar los resultados de manera correcta. Ahí está. ¿De acuerdo? Miren. Eso es básicamente lo que indica con respecto a ese cuadro. Miren. El número de veces que se repite ese dato. Lo que se encuentra en ese intervalo, ¿no? ¿De acuerdo? Profe. ¿Sí? ¿Podría repetirle? No le entendí la parte de minuto. ¿Por qué se le aumenta un número más? Ya, claro. Lo que pasa es que cuando tú manejas, hacía un comparativo, ¿no? Cuando tú manejas, por ejemplo, un bucle, ¿está bien? A ver, por acá. Cuando manejas un bucle, le dices que genera un bucle de 1 a 5. Se supone que el número inicial es 1 y el número final es 5, ¿no? Pero cuando manejas un bucle, por ejemplo, un for o un range, ¿recuerdan range que se aplica en Python? Cuando aplicas un range le dice que empieza en 1 hasta 5. El último valor no lo considera. Lo considera hasta un número menos, hasta 4 nada más. Así es.
Entonces, precisamente para que acá, a nivel de esta función, surge del mismo modo. Para que tome el último valor, el valor máximo, es decir, para que tome el 5, hay que darle un número más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es 1. Y también lo mismo sucede para el número inicial. Acá no basta para el número máximo, también para el número inicial, el número más bajo. ¿Está bien? Un número, una unidad menos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Una unidad menos. Mira, tú ves hasta ahí, por ejemplo, que, bueno, acá lo único que estoy haciendo es leer el archivo, leer los datos, o sea, obviamente generar un bucle, un arreglo, mejor dicho, aquí, y luego, obviamente, armar la data, ¿está bien? Identificando solamente a una variable. Y por último, la tabla de frecuencia. Ya, eso es cuando los valores son cortos, ¿no? Son pequeños, por ejemplo, del 1 al 5, nada, o de 0 a 5. Pero si yo quiero leer variables cuantitativas, caso del sueldo de los empleados, lo que comentamos, donde obtenemos el rango, en este caso el valor de K, que es el número de clases, y el intervalo, cómo se maneja. Entonces, precisamente voy a crear un segundo archivo. Voy a poner acá ejemplo 2. ¿Ya? Ejemplo 2. Voy a hacer una copia de estas librerías. Ejemplo 2. Ya, muy bien. Ya. A ver, por ejemplo, supongamos para este cuadro, miren acá, para que vean el resultado, por favor, y para que ustedes puedan comparar de cierta forma. En el PPT, vean la diapositiva 12, donde tenemos la lista de alumnos. Precisamente voy a compartir, eso está en el Canvas por si acaso. A ver, voy a copiar este archivito. Un momento. Ya. Veamos a ver acá. Descárguense ese archivito, por favor. El archivito que dice BI-alumnos XLSX. Ese archivo. Ya, muy bien. Ya, ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que trabajar con ese archivo? Y no por qué seguimos con el archivo anterior, ¿no? Ya. Por la sencilla razón de que para este segundo ejemplo quiero que compares estos valores. En la diapositiva 12, que es lo que comentamos hace unos minutos, en la diapositiva 12 tenemos una lista de notas. A ver, veamos por acá. Profesor, Muy bien. A ver, veamos. Dime, Reina. profesor, disculpe, ya no está ahí, pues que se me había colgado el internet. Tengo que reiniciarlo. Para el primer ejemplo,
hemos trabajado con el archivo clientes. No, sí, no, o sea, estaba explicando el tema de rangos con mi compañero, bueno, y ahí se me cortó. He hecho todo el ejercicio 1. Ya, Por perfecto. ejemplo, ¿Alguna duda hasta ahí, Breña? no, o sea, solamente terminé el ejemplo 1 y ahorita tengo que descargar el Sí, archivo el alumno. archivo alumnos. Ya, así Ah, es. sí, verdad. Ahora, repito, por favor, ¿ya? ¿Por qué el archivo alumnos? Lo que pasa es que simplemente quiero que ustedes comparen lo que voy a programar en ese momento con la información que tenemos en la diapositiva, para que vean que los resultados se parecen muchísimo. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, veamos. En ese archivo de Excel, ¿ya? En el archivo de Excel, alumnos. Ya, tenemos en la hoja 1 hay una columna que dice nota, ¿verdad? Y esas notas son las mismas que tenemos en la diapositiva. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esas notas son las mismas que tenemos en la diapositiva. ¿Ya? ¿De acuerdo? Son las mismas. Entonces, precisamente quiero procesar esa data para que ustedes vean el cuadro muy similar a lo que se va a obtener y lo que está documentado en su PPT. Entonces, estoy considerando la variable nota. Eso quiere decir, para un tercer ejemplo, yo puedo volver tranquilamente al archivo de clientes y manejar cualquier otra variable. Ya, solamente tengan para apoyarnos de una documentación y vean los resultados. Ya, ¿ok? Entonces, voy a trabajar con ese archivo. Ya, muy bien. Entonces, por acá, pues, voy a apoyarme el código que ya tengo, la gran mayoría, ¿no? A ver, por ejemplo, por acá. Leemos el archivo alumnos, ¿de acuerdo? Identificando, obviamente, a la hoja 1. Ya, muy bien. Listo, muchachos. A ver, hasta ahí. Vamos bien, ¿verdad? Solo una consulta. Dígame. ¿Es obligatorio siempre poner el ship name en el parámetro de reader? No, en realidad, por defecto, si por ejemplo ahí tú no te menciona la hoja, por defecto va a copiar esa hoja. Ah, ya. ¿Está bien? Es la única hoja que tenemos. El asunto está en que si tú tienes varias hojas con diversos contenidos, entonces hay que especificar dicha hoja, ¿no? Ah, ya. Ya, profesor. Ya, muy bien. A ver, entonces, hasta ahí. Vamos bien. Ya. ¿Qué es lo que obviamos, por favor? Y esto es lo que quiero que también recuerden. En el ejemplo 1, ¿qué obvié? Algo importante que estuvimos comentando, ¿no? En la sesión anterior también. He leído el archivo. Toda esa información se guardó en la variable data y a partir de las próximas líneas procesé la variable data. ¿Es la forma correcta? No, profe, tiene que utilizar el data frame, pero Así es. Muy bien, muy bien, Aliaga. salía, profe, no voy. Trabajarlo con un data frame. Entonces, eso es lo que debemos manejarlo acá. Entonces, obviamente la mejora lo podemos usar también en el ejemplo anterior. Ya, perfecto. Pero para acá yo quiero, en este caso puntual, trabajarla como data frame. cd.dataframe. Paréntesis, leo la variable data. Perfecto. Ahora, en este caso quiero trabajarla ya bajo la segunda modalidad cuando hay que trabajar con el rango, el número de clases y el intervalo. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? El primer paso es obtener de ese conjunto de datos, es obtener ¿qué cosa? El rango. Y para obtener el rango necesito obtener el valor mínimo. Entonces, obtengo el valor mínimo. ¿No? Obtenemos el valor mínimo. ¿Y dónde lo guardamos? Bueno, en una variable. Min. Así como obtengo el valor mínimo, habrá que obtener el valor máximo. El valor máximo. Ya, ¿de acuerdo? Hasta ahí estoy obteniendo el valor máximo. Perfecto. Min y max.
Ahora, ¿cómo obtengo el rango? A ver, dime, Yanavilka, ¿cómo obtenemos el rango, Yanavilka? El máximo menos el mínimo, profe. Ya, entonces, en una variable R, muy bien, R igual a qué? A max menos min. Ya está, listo. Ya, perfecto. ¿Está bien? Ya, ahora sigamos preguntando. ¿Cómo obtengo, a ver, veamos, a ver, Camavilca, ayúdame. ¿Cómo obtengo, por ejemplo, el número de clases? Para el número de clases, recuerda cuál es la fórmula. 1 más 3.3 logaritmo de n, profe. Así es, 3.3 por el logaritmo de n. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo el valor de n, Camavilca? ¿Count o length? Así es. Entonces, para ello, debemos de usar lo mismo por aquí. ¿Está bien? Acá uso la función count, ¿no? ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, acá lo voy a guardar en n. Así es. No, esto en la clase la función count no devuelve el número de columnas, creo, o el índice. A ver, El número de registros. el número de registros. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, ahora para obtener el número de clases, K, voy a considerar la K igual. 1 más 3.3. ¿Está bien? Por, en este caso queremos el logaritmo. Entonces, para ello vamos a importar esa librería. Import mat. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá le digo mat.log para obtener el logaritmo. ¿Ya? ¿El logaritmo de quién? De n. Ahí está. Como ustedes ven, básicamente vamos reemplazando nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, ese es el valor de K, es decir, el número de clases. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo obtengo el intervalo? Simplemente sería R entre K. ¿De acuerdo? Por lo tanto, solamente para comprobar los valores que corresponde, y es lo que debe estar mostrando, de manera similar a lo que tenemos en la diapositiva, acá le damos un print. Por ejemplo, voy a obtener el valor mínimo, ahí nomás voy a obtener el valor máximo, ¿está bien? Voy a obtener el valor máximo, ahí nada más imprimo el valor de n, imprimo el valor de k, ¿está bien? Imprimo el intervalo. Bueno, solamente para ver qué es lo que estoy imprimiendo, qué es lo que estoy obteniendo, nada más. Todavía no está generando ninguna tabla de frecuencias. Ya, muy bien. Ahora, obviamente, lo que corresponde acá es muy similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Ya, muy similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Y para ello qué hacemos? ¿Está bien? Igual, mira, lt.array, ¿está bien? A ver, por ejemplo, ahora lo voy a trabajar con valores fijos. ¿Cuál es el valor más bajo? Creo que era 9.0. Valor máximo, 15.3, si no me equivoco. Y obviamente el intervalo, 0.9. Ya. Por ahora voy a trabajar con valores fijos. De ahí lo voy a comentar a qué se debe. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo decirles que estos valores representan a una variable? Porque en el archivo de Excel puedo tener tantas columnas, tantas variables. Entonces, del mismo modo, pd.cut, hay que cortar, hay que filtrarla por un determinado campo.
llamo en este caso a la variable data, corchete, el nombre de la columna, ¿está bien? Nombre de la columna, nombre de la variable, identificamos a la variable. En este caso, por ejemplo, a ver, ¿qué me faltó aquí? A este conjunto de datos hay que guardarle una variable, rango. Por lo tanto, llamamos a él. ¿Está bien? Entonces, ahí estoy filtrando, cortando los datos bajo la columna, la variable nota. Entonces lo guardo en una variable, lo guardamos en una variable, ¿de acuerdo? Ahora habrá que armar la tabla pd.valueCount. Llamamos a la variable que está almacenando ese conjunto de datos y como retorna un conjunto de valores, lo guardamos en una variable, ¿está bien? Y por último, acá imprimimos. Entonces, tabla de frecuencia. Y a ver, hasta ahí consideremos, por favor. A ver, muy bien. A ver, hasta ahí. Comprobemos, ejecutemos. A ver, vamos a ejecutar este programita y ahí vamos comparando con lo que es el PPT. Miren acá, tenemos en este intervalo, en este caso hay una nota bajo este intervalo. Hay 5 notas bajo el segundo intervalo. Hay 7 notas bajo el tercer intervalo. En este caso, bajo este esquema que estamos trabajando, siempre la va filtrando de mayor a menor en función del dato que hemos obtenido. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, miren, estos resultados, ¿está bien? Corresponde básicamente a lo que tenemos, en el cuadro, en la diapositiva, a partir de la 12. ¿Ya? A partir de la diapositiva 12. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas hasta ahí, por favor. Ah, sí. Profesor, Ajá, dime. profesor, en el otro ejemplo le sumamos +1 en el rango. Claro, por eso es que precisamente, o sea, a lo que quiero es que ustedes entiendan, y mira, ¿qué hice en el ejemplo anterior? Pues ahí van precisamente los cambios que debemos de hacer, ¿no? Estoy abriendo la diapositiva para que podamos visualizar. O sea, debo de considerar lo mismo que hice en el ejemplo 1. A ver, la diapositiva está acá. Miren, tenemos aquí estos datos. Ahí está. Estos son los datos. ¿Está bien? Se están obteniendo los valores. ¿Está bien?
¿De acuerdo? Y debería ser muy similar a ella. ¿Está bien? Estamos. Ahora, ¿a qué se deben pequeños cambios que se va dando? Lo que pasa es que, obviamente, todo esto siempre va a haber una diferencia por milésimas. Es que cada lenguaje lo maneja bajo su propia lógica, bajo sus propias variables, sus propias formas de identificar a cada variable. O sea, todo programa, por ejemplo, en muchos casos tú vas a ver un programa que es, la lógica es la misma, pero cambia por algunos valores mínimos. ¿Está bien? Entonces, es la forma como maneja las variables, los diferentes tipos de variables que maneja cada lenguaje. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá, en el ejemplo anterior, consideré un valor menor, que es cierto, se mantiene. Consideré un valor superior. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá debo de considerar lo mismo. ¿De acuerdo? Un valor menor ¿en función de qué? En función del incremento. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería acá el valor menor en función del incremento? 8.0. A ver, miren. 8.0. Un valor menor, un valor máximo, un incremento en función del tercer argumento. ¿Cuál sería? ¿Cuánto? A ver, por ejemplo, 16.3. Veamos, a ver, 16.3. No punca, profe, ahí no punca. Ya. Así es, ¿a qué se debe, pues, muchachos? A ver, es 16.3, es 8.0. Es 8.3, perdón, 8.0, es 16.3. ¿Cuál sería? A ver, mira. ¿No es 8.1? Claro, así es, si se supone que el incremento es 0.0. 0.9. Entonces sería 16.1. Pero ahora usted, acá ¿cuánto sería? 16 puntos, ¿cuánto? 2. Pero hay un pequeño problema también, no sé si por ahí nos hemos dado cuenta. ¿Está bien? ¿Qué se debe? Tú podrías decir, profe, pero oye, ¿sabes qué? Pero mire, pero 8.1, pero oye, pero mejor trabajo con la variable min, ¿sí o no? Y le quito alguna unidad. Y max, y bueno, este es el incremento ya, pues. ¿Está bien? Pero ¿cuál es el problema? De que cuando yo trabajo con arrays, con esta función, te permite trabajar necesariamente con valores fijos, no con variables. Ese esquema, ese es el pequeño detalle que de esa manera está desarrollada pues esa función array. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y algo importante que eso debe quedar claro, y eso ustedes lo van a comprobar a medida que van teniendo experiencia en diferentes lenguajes. Tú puedes tener la misma lógica, por ejemplo, en un programa trabaja con una serie de números, al menos con los números es así, y a pesar que es la misma lógica, el lenguaje de programación no siempre te va a devolver el mismo valor. No siempre. Porque eso ya corresponde a la estructura propia de cada lenguaje. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, este cuadro que ustedes ven acá, todo esto se manejó con el SPS. ¿Está bien? Ya, tiene su propia estructura de manejo. Claro, no es un lenguaje de programación, pero tiene su propia estructura. Y lo mismo ocurre a nivel de Python, pues. ¿Está bien? Si tú algo similar quieres hacerlo con Java, también es probable que
los valores difieran en algo. No siempre va a ser exactamente igual. ¿Ya? Y eso debe ser un tema importante para que puedan analizar y por qué Nosotros una consulta. los resultados varían un poco. Ojo, termino con eso. No es que los cambios sean rotundos, ¿no? Cambia por algunas milésimas, los resultados cambian un poco. Dime. En un escenario real, eso importaría bastante que inquiera el tema de los pequeños cambios que puede haber de acuerdo al lenguaje en el cual estamos analizando. En realidad, siempre ustedes saben que, por ejemplo, a nivel de estadística, dicen, oye, ¿sabes qué? Ah, perfecto, obtengo un valor X, pero hay un 5%, es un 95% de confiabilidad. El margen de error. ¿No? Margen de error. Y dicen, hay un 5%, 3% de un margen de error. Es eso precisamente lo que contempla. Dice, ¿no? 95, 98% de confiabilidad. Ah, ya, y 2% como que corresponde al margen de error. Es eso, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ese es el pequeño detalle. En estadística, en realidad, se maneja bastante ese tema. Son pequeños márgenes de error, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. Hasta ahí. Otra duda, por favor.